nombre es María Clara Rivera y en este video les voy a conversar un poco sobre los devenires de la historia de la cultura en Colombia. Durante buena parte del siglo XX, la historiografía trató la cultura como un tema subsidiario. La atención estaba centrada en acontecimientos políticos, en liderazgos visibles, en grandes conflictos armados y en la evolución de las instituciones estatales. La cultura parecía, si acaso, como un telón de fondo o como un reflejo de una estructura más profunda o una simple ilustración exótica. Esta reducción respondía a una concepción del conocimiento histórico anclada en el positivismo y en el estructuralismo. Ambas corrientes, aunque distintas, compartían la idea de que el pasado debía explicarse desde estructuras objetivas, generalizables y supuestamente neutrales. El positivismo dominante en Colombia hasta al menos la década de los 70 promovía una historia centrada en los hechos verificables, sustentada en el archivo estatal y fundada en las ideas de que los documentos oficiales eran la fuente más fiable para acceder al pasado tal y como fue. En ese marco, lo cultural se consideraba difícil de codificar, inestable e incluso ajeno a la rigurosidad exigida o deseada por la disciplina. Por su parte, el estructuralismo, en especial de vertiente marxista, ofrecía una lectura del proceso histórico en el que la cultura se subordinaba a condiciones materiales. Lo simbólico era una expresión secundaria de una lógica económica subyacente. La historia cultural surgió entonces como una crítica y una alternativa a estas formas de lectura. Propuso estudiar no solo qué ocurrió, sino cómo fue interpretado, experimentado, codificado en símbolos, imágenes, palabras y gestos. Este viraje historiográfico no fue repentino. Uno puede trazar el origen más visible en la fundación de la Escuela de los Anales, en 1929 en Francia, con Marc Bourlaug y Lucien Febvre. Ellos impulsaron una concepción ampliada del objeto histórico. ¿Qué quiere decir esto? Frente a la historia evento de la tradición positivista, propusieron una historia problema, interesada en las estructuras de larga duración y en las mentalidades colectivas. Febvre, en particular, introdujo la idea de una historia de las sensibilidades, de aquello que nos supeditaba lo sensible, orientado a interrogar lo que una época podía sentir, imaginar y representar, todo ello vinculado a las condiciones materiales. En lugar de fijar hechos, se trataba de comprender marcos de posibilidad de lo vivible. Estas propuestas se empezaron a intensificar con la obra de Braudel, quien estudió las estructuras temporales de la vida económica, y con el desarrollo posterior de análisis de las representaciones sociales. Esto preparó el terreno para lo que luego llamaríamos el giro cultural, que se consolidaría entre las décadas de los 70 y los 90. Esta consolidación se dio gracias a una serie de autores que desde la filosofía, la historia y la antropología transformaron radicalmente las preguntas por la cultura. Un ejemplo muy conocido es Michel Foucault, quien fue central en este proceso. En la Arqueología del Saber, publicada en 1969, y en Vigilar y Castigar de 1975, Foucault introdujo el concepto de discurso como una práctica histórica que produce regímenes de verdad. Esto es lo que una sociedad acepta como conocimiento en una época y que su origen o esta decisión no es neutra, sino que es el resultado de relaciones de poder y de dispositivos institucionales que lo regulan. Por su parte, apareció también Roger Chartier, quien retomó esta orientación en el campo de la historia del libro, de la lectura y de la escritura. En el mundo como representación, Chartier argumentó que no bastaba con estudiar el texto o al autor, sino que era importante estudiar también las condiciones sociales de recepción, las prácticas de discurso, los marcos institucionales que definen qué puede circular, qué se considera legítimo o ilegítimo como saber. También qué saberes son más reputados que otros. Esta historia cultural se caracterizó por desplazarse desde los objetos hacia las prácticas, desde los contenidos hacia los usos, desde los hechos hacia los sentidos.
En Colombia, estos debates empezaron a adquirir presencia hacia la década de los 80. No fue una réplica directa del contexto europeo, sino una respuesta a una tensión interna que era el desfase entre la complejidad simbólica de la vida social y los modelos historiográficos vigentes. El país para entonces atravesaba un proceso de aguda conflictividad social y política, y la historia política tradicional no podía explicar las formas de acción simbólica de los sectores populares, tampoco la persistencia de las prácticas rituales ni la producción de sentidos en las márgenes del Estado. Ahí la historia cultural, como una vía interpretativa, ofreció una manera de entender estas zonas de lo no dicho, de lo excluido y de lo que no cabía en los regímenes de la oficialidad. A partir de los años 90, la historia cultural en Colombia comenzó entonces a institucionalizarse. La creación de grupos de investigación, el fortalecimiento de programas de posgrado y el impacto de la Constitución del 91 generaron un nuevo clima para la producción académica. Por una parte, la Constitución reconoció la diversidad étnica y cultural de la nación, lo que implicó un giro también en las formas de entender, por una parte, la nación, por otra parte, el pueblo, además del archivo, el territorio y la memoria. Lo que antes era considerado popular y subalterno empezó a ser una fuente de interrogación histórica. Este marco de apertura temática con investigaciones como la dedicada a la historia de las sensibilidades de las historias regionales han demostrado que incluso prácticas de belleza, rutinas o las fuentes más populares funcionan como archivos de poder, y lejos de ser detalles anecdóticos o historias irrelevantes para la centralidad nacional, este estudio permite reconstruir cómo se articularon los discursos de género, clase, raza y nación. Uno de los textos fundamentales en esta transformación fue Cultura e Identidad Obrera en Colombia, 1910-1945, de Mauricio Archila, y fue publicado por CINEP en 1991. Archila, vinculado a la Universidad Nacional, propuso una lectura de las clases trabajadoras que no se limitaban al análisis económico. Su objeto de estudio eran repertorios simbólicos del movimiento obrero, los desfiles, los himnos, los periódicos, las prácticas conmemorativas. El conflicto en esta mirada no solo se manifestaba en la protesta, sino también en las tensiones culturales y en la forma de construir identidad, gestos colectivos y apropiación del espacio público que tenían las clases obreras. Archila abrió un campo para pensar las clases y en particular las clases populares, como agentes culturales y no solo como actores económicos. En esa misma década, Beatriz Palacio Mejía, profesora de la Universidad de Antioquia, abordó los procesos de regularización urbana desde una perspectiva que integraba el cuerpo, la higiene y la moralidad. Su obra, denominada Higiene, Cuerpo y Ciudad, Medellín 1880-1930, publicado por la Universidad de Antioquia en el 2001, mostró cómo las élites médicas y políticas buscaron transformar la ciudad en un espacio de control del cuerpo. Las campañas sanitarias, los manuales de urbanidad, la arquitectura de los hospitales, de los cementerios y en general del espacio público no eran pensadas de una manera espontánea o neutral, eran prácticas culturales orientadas a la producción de un sujeto urbano disciplinado. Palacio vinculó los dispositivos de regulación espacial con tecnologías de gobierno sobre el cuerpo. Un enfoque diferente y más cercano, o que está en los límites entre la historia cultural y la historia intelectual, fue el de Pilar Moreno de Ángel. En Vida Pública de una Mujer, sobre Soledad Acosta de Samper, y publicado por Planeta en 1994, exploró las formas de agencia femenina durante el siglo XIX a través de un análisis biográfico de una figura popular del liberalismo ilustrado. Aunque su aproximación no dialoga directamente con el giro cultural,
Es importante destacarla en esta conversación, ya que ella abre una línea de trabajo sobre el archivo privado, el testimonio epistolar, la formación de subjetividades políticas femeninas, y su aporte consistió en visibilizar un espacio social que la historiografía política nacional había ignorado hasta entonces. A partir de estas líneas de consolidación, se han desarrollado hoy en día enfoques que articulan estética, memoria, política y subjetividades. Destacan de manera más contemporánea autores como María Emma Wills, y quien investiga las narrativas artísticas del conflicto armado y las producciones en general del arte en Colombia como formas de memoria y contrahegemonía. En su trabajo publicado desde la edición de la Universidad de los Andes, la autora sostiene que el arte no representa la violencia, sino que la interrumpe, la resignifica y permite otras formas de narrar lo que ha sido vivido. Esto es en particular interesante pues, cuando se construyen narrativas desde el trauma. Por su parte, Miriam Jiménez ha propuesto una historia de los afectos como una historia central de la acción política. Tiene un texto que se llama Crimen Pasional, publicado en 2004, y habla de cómo las emociones participan en la producción del género, la autoridad y la violencia en el contexto nacional. Hoy en día, la historia cultural en Colombia se proyecta hacia nuevos horizontes. Uno de ellos es el estudio de la memoria histórica, que tiene particular relevancia en relación con los procesos de justicia transicional y las formas de reparación simbólica impulsadas por la Comisión de la Verdad. Otro campo emergente es la historia sensorial y afectiva, con aportes como los de Ana María Ochoa Gautier en Aurality, publicado en el 2014, donde ella analiza los regímenes de escucha que estructuraron la experiencia social del siglo XIX. Por su parte, vertientes cercanas a la historia cultural, como son la historia visual y la digital, han cobrado fuerza con investigaciones sobre archivos expandidos, humanidades digitales, medios, arte en política, y un ejemplo de este trabajo es el de Julián Cernarango. Finalmente, y adquiere valor asociado a las perspectivas de la historia cultural, están las teorías decoloniales impulsadas por autores como Castro Gómez o María Lugones, quienes cuestionan las bases epistémicas del saber histórico y proponen formas situadas, corporales y plurales de narrar la experiencia común. Más allá de grandes narrativas, nuevos horizontes, la historia cultural se despliega como una investigación que interroga lo cotidiano, lo íntimo y lo corporal, y cómo significamos los humanos la vida en todas las esferas y las condiciones históricas que esto provee. El estudio de caso que expusimos hace unas semanas en una entrada del blog de los estudiantes de historia, que los invito a revisar, es, por ejemplo, el trabajo de un compañero que a partir de la revista Letras y Encajes estudia cómo la cosmética moldeó unos discursos de clase, género y moralidad urbanas a comienzos del siglo XX en Medellín. Aunque esos objetos a primera vista, y para muchas personas incluso hoy podrían parecer menores, revelan nodos de regulación simbólica y formación de subjetividades, y luego de la anécdota encarnan formas de poder que dejaron y dejan huellas sobre los cuerpos, las costumbres, sobre lo que podía considerarse bello, decente o moderno, y ya nos imaginaremos las expectativas que creamos sobre nosotros mismos. Estos desarrollos muestran que la historia cultural deja de ser una especialización temática para convertirse, y sobre todo es eso, en una orientación epistémica. En su seno conviven formas del archivo, críticas a la representación, estudios y concepciones sobre las sensibilidades, las narrativas del conflicto y exploraciones sobre el cuerpo y las estéticas. La pregunta no solo nos orienta hacia qué ocurrió, sino desde dónde se construyó el sentido de lo que ocurrió, quién lo narró, quién fue silenciado y qué formas de memoria siguen en disputa a partir de esos residuos que nos deja el tiempo. En este contexto, y para ir cerrando, quisiera preguntarles qué formas de vida aún no narradas podrían desbordar los marcos actuales de inteligibilidad histórica, y qué condiciones institucionales y metodológicas y éticas creen ustedes que serían necesarias para reconocerlas como tales.
Los leo en los comentarios.